Palabra el asambleísta por Pichincha, por la Revolución Ciudadana, Mauricio Proaño. Compañeros asambleístas, pueblo ecuatoriano que nos escucha y nos oye esta transmisión, creo que una de las cosas importantes, desde el inicio, por favor. Sí, una de las cosas que siempre trato de buscar es por qué la ley. Hoy ya he hablado a algunos compañeros asambleístas que estaban defendiendo la ley que pasó, pero mucha gente aquí fue mayoría y la mayoría dijo que era una ley que no podía pasar, y eso creo que es respetable y eso se respeta, y no podemos estar hoy haciéndonos quejas de que lo bueno, lo malo, que salió, que no salió y quiénes son los culpables. Los culpables son cuando dirigen leyes solo a pequeños grupos y no a la ciudadanía, a los objetivos nacionales. Pasemos. Uno, para preguntarse qué pasa, por qué se redujo solo a la parte de tributos, uno tiene que saber de dónde viene esto, ¿no? Y la propuesta de reducción de impuestos es del 1%, con el 1% para el 1% de los grandes grupos económicos. Ustedes ven en el documento de arriba, es la propuesta que hizo el candidato Guillermo Lasso sobre reducción de impuestos. Luego, Consenso Ecuador, en el 11 propuestas para reactivar la economía, la misma pregunta era reducir de impuestos, y se reúne el Consejo Consultivo, Productivo y Tributario, que también era parte del Comité Empresarial Ecuatoriano, y arman el Plan de Prosperidad, que es el que se está aplicando en el país, que tiene como anécdota que ahí también hablan 11 declaraciones para reactivar la economía. Entonces, de ahí, el que no podían dejarle sin tratar, después que se anularon los demás, era el tema tributario, porque sabemos de dónde viene la propuesta de reducción de impuestos. Pero esta es la discusión que siempre hay que tener. Se habla de menos impuestos, más crecimiento, y los defensores del Estado mínimo dicen, primero, la reducción de impuestos hace que la rentabilidad de los empresarios se incremente y por ende exista mayor inversión. El segundo punto que dicen es la reducción de tarifa hace más competitiva al país frente a otras economías y por ende ingresa más inversión extranjera directa, ya que los inversionistas extranjeros toman la decisión de inversión en función de la cantidad de impuestos que pagan en el país. Esto ya se demuestra en el foro mundial que hubo de mercados globales, en donde nadie hace caso a la curva famosa de Laffer, que tanto el Consenso Ecuador como el plan de Guillermo Lasso decía que la curva de Laffer es la más importante, pero vemos que aproximadamente el 96% de académicos entrevistados dicen que no hay evidencia empírica en ninguna parte de lo que está pasando. Reagan aplicó y al poco tiempo tuvo que subir al 85% para poder salvarle al país de lo que no tenía impuestos para hacer generación de obras. En el Ecuador se hizo un estudio, el Centro de Estudios Fiscales, para ver si con una rebaja que hubo del impuesto a la renta había mayor inversión, había mayor incremento en la productividad, y vemos los datos. Cuando se rebajó en el 2010 hasta 3 puntos del impuesto a la renta, no hubo en ninguna de las empresas incremento de inversión, no hubo incremento de empleo, no hubo ninguna cosa. ¿Por qué? Porque cuando hay un ahorro en impuestos, lo que le convierten es en utilidad, no en inversión. Y debajo, en otro de los temas que dice el estudio, dice la reducción del impuesto no fomentó la inversión ni una expansión de las inversiones externas directas. La inversión llega por rentabilidad esperada y depende de reglas tributarias internacionales, de estabilidad política, económica, seguridad jurídica, infraestructura. Bajar la tasa de impuestos no es incentivo a la inversión extranjera, solo hace que paguen más en sus países. Y también se demuestra en el estudio de que no bajar los impuestos no hubo inversión extranjera. Es lógico, ¿no? Si yo pago 20 puntos aquí en el país, la inversión extranjera lo que hace es pagar el restante en su otro país. O sea, paga el 80, 20 que le descuentan de aquí, hace 100%. Si el Ecuador le baja 10 puntos, paga ya 90, y a los que menos vamos a pagar es los 10 de acá, y perdemos el país, este tipo de... O sea, hay estudios que demuestran, este centro mismo que es del SRI, que no tiene ningún sentido esto de reducción total de impuestos. La Asamblea Nacional aprobamos la ley. No, bueno, yo no aprobé, aprobaron las personas y los bloques que querían aprobar esta ley,
Y en la ley se decía, en la primera ley, fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo. Veamos más o menos cuáles han sido los resultados. El ministro Campana dijo, la ley de fomento hará que llegue 10.300 millones de dólares al Ecuador. Recién salió este mes la inversión extranjera de CEPAL y Ecuador ni a la 10ª parte llega. Y lo que logra es lo que ya estuvo en tratamiento, lo que es la parte minera. No llega a eso. Nos quisieron vender la otra ley porque iba a venir inversión, porque reducíamos impuestos. Pues en la práctica se ve que esto no es así y no funciona de esta forma. La inversión extranjera viene por otras cosas. Si es rentable es porque ya cubrió impuestos, porque ya cubrió gastos, cubrió lo demás. No viene por este tema de impuestos. Se dijo generación de empleo, las tasas de desempleo se mantienen, siguen aumentando el desempleo y decimos nosotros, qué lindo, no, bajemos impuestos para que se genere empleo y inversión. Mentira, eso se va a utilidades. No hay en la estadística que diga que ha bajado el empleo. Siguiente, dice estabilidad y equidad fiscal. Este es un documento del Centro de Investigaciones, Unidad de Análisis y Estudios de Coyuntura, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador, y dice textualmente, la situación del Ecuador es complicada, se observa que el decil más rico, decil 10, aumenta su participación en el ingreso per cápita a junio del 2018 con un 36.1%, considerando que en junio de 2017 alcanzaba el 34.9%. Por un lado, eso implica una recuperación de cierto sector privilegiado de la población en sus ingresos, por otros sectores de la población más vulnerables que acumulan una serie de desventajas históricas ven disminuir su participación. Resultados demuestran que en diciembre del 2007 el 10% más rico se llevaba más del cuádruple de la proporción de los ingresos del 40% más pobres. No obstante, en junio de 2018 el índice tiende a aumentar, pero en un nivel nunca antes observado. Aumenta en un 6% entre junio de 2017 y junio de 2018. Por tanto, el décil más rico nuevamente tiene un peso importante en la proporción de ingresos. En resumen, la desigualdad se encuentra imperante en la sociedad ecuatoriana. Es lo que dicen los estudios. Y si uno quiere ver impacto, pobreza extrema, menos impuestos, al revés, más pobreza. Tanto en pobreza normal como la pobreza extrema en el país. Por eso creo que la nueva ley hay que tenerle mucho cuidado. No creo que el representante del Comité Empresarial Ecuatoriano, que está de ministro, vaya por cobrarle más impuestos a su gremio. Eso no creo, eso es imposible. Y por eso creo que el primer punto es, las microempresas pagarán 2% sobre el ingreso bruto, mientras los grandes exportadores de bananos solo el 1%, al igual que los que obtienen más de 5 millones de ingresos pagarán 1.8%, tasa inferior que pagarán las microempresas. Los accionistas o dueños de empresas que reciban utilidades y compren bienes muebles no pagarán impuesto a la renta. De la misma manera, si los accionistas bancarios utilizan sus utilidades para invertir en el sector de la construcción o en compra de bienes inmuebles, tampoco pagarán impuestos. Volvemos a los créditos vinculados causantes de la crisis de 1999. No solo van a dejar de pagar impuesto a la renta, sino que mediante acumulación de patrimonio lograrán mayor riqueza, porque saben que en el Ecuador no hay un impuesto al patrimonio. Tercero, se determina un impuesto a la renta único de productores y ventas locales sobre actividades agropecuarias. Un productor con ingresos de $300,000 pagará un impuesto de $8,700. Representa una carga del 3.45% sobre el ingreso, mientras que un gran productor con ingresos de $5 millones pagará un impuesto de $187,000, que representa una carga... Le queda un minuto, señor legislador. Una carga de 2.67% del ingreso. Es decir, el pequeño productor tendrá una carga superior a 1.29 puntos porcentuales más que el gran productor. Y ahí hablamos de equidad. 5. Sobre la distribución de dividendos o utilidades se sustituye el artículo 39.1 de la ley actual por el que dice el ingreso gravado será igual al 40% del dividendo efectivamente distribuido. Esto implica que ahora se pagará impuestos sobre el 40% de dividendos o utilidades, tanto así el residente nacional como si viene de fuera, en beneficio de la gran producción. El sexto habla de las inversiones, pues vemos que esto no se ha cumplido y no se va a estimular con esta forma de reducción de impuestos.
Las grandes empresas aportarán cada año, dice el gobierno, con 177 millones. Pero ¿cuánto dejará de aportar con esta aplicación de la ley? 603 millones en reducción del ISD, 780 millones por devolución de impuestos al comercio exterior, 353 millones por eliminación del anticipo al impuesto a la renta, es decir, las grandes empresas aportarán con 177 millones de dólares, pero dejarán de pagar algo más de 1.600 millones de dólares. Ley tributaria, progresiva o de acumulación de capital y patrimonio. Por eso creo que, por último, menos impuestos a grandes grupos económicos, menos crecimiento. Y eso es lo que se está viendo con los documentos. Una vez que hemos visto la poca credibilidad que demuestran las rebajas fiscales como mecanismo eficaz de desarrollo económico, es necesario mostrar la otra parte del argumento. La tributación consolidada, si es invertida correctamente, brinda los recursos necesarios para que el Estado pueda expandir la demanda agregada, la inversión privada, el empleo y el bienestar social. En definitiva, los impuestos no desalientan la inversión, todo lo contrario. Al ser canalizados adecuadamente, garantiza una expansión de la economía del sector privado y al mismo tiempo reduce los mecanismos de exclusión social, falta de salud, educación y un desigual poder económico entre los individuos y la sociedad. Así que uno, cuando hace el análisis, tiene que ver de quién viene, cómo viene y para quién es la ley. Y sabemos que nuevamente es una ley que lo que va a hacer es acumular más dinero con los que más tienen en contra de la gente pobre que necesita esa solidaridad de apoyo para el desarrollo del país. Muchas gracias. La intervención del asambleísta